Mi sugerencia tiene que ver con la integración de las diferentes modalidades. En algunos casos te está planteando el retorno a la escuela presencial, pero esos retornos tienen que ser con los cuidados del caso, manteniendo el tema del aseo, el lavado de las manos, que pensaríamos que no entraña dificultades, pero sí las entraña. Sabemos que en buena parte de América Latina no hay agua corriente, no hay agua potable, no existen el suficiente número de lavamanos de la infraestructura, sobre todo en la educación pública, rural y urbano marginal. Me parece que los ministerios de educación tienen que darle una gran atención a dotar de la infraestructura adecuada para que el lavado de manos sea una realidad. Y no me refiero solamente a necesidad de lavarse las manos para no contagiarse el coronavirus. Sabemos que buena parte de las enfermedades entran por la boca y por lo tanto es fundamental el que tengamos estos implementos que eliminarían una gran cantidad de enfermedades, harían que los hospitales no estén tan abarrotados, que los padres de familia no tengan que hacer gastos innecesarios cuando lo único que necesitamos es la prevención. La prevención es fundamental. También, por supuesto, si es que hablamos del retorno a clases, tendremos que pensar en que las clases no pueden estar abarrotadas, tener 50, 60 niños y niñas sentados en aulas escolares pequeñitas, sin separación entre los niños, va a causar un colapso en el tema de salud. Así es que qué importante es pensar en todas esas adecuaciones que tienen que realizarse en las aulas. Yo he planteado también en el caso ecuatoriano, pero puede ser similar para los otros países, que dividamos los trabajos, que por ejemplo el Ministerio de Educación o los ministerios se dediquen a arreglar la infraestructura y a capacitar a los docentes, que es otro tema del que quiero hablar, que los municipios se preocupen por la conectividad, los alcaldes, los presidentes de consejo, los intendentes de las ciudades podrían perfectamente trabajar en el tema de la conectividad en sus territorios y pensemos que la empresa privada puede apoyar con la facilitación de computadoras personales para que no haya un solo niño, para que no haya ninguna niña que esté fuera de la educación porque no tiene conexión o porque no tiene un implemento tecnológico en sus manos. El otro aspecto fundamental y que yo quiero mencionar en esta breve exposición es el tema de la capacitación a los maestros. Qué importante es saber que el maestro, la maestra, porque la mayor parte de profesores en realidad somos mujeres, tenemos en nuestras manos la capacidad de incidir directamente en la vida de nuestros estudiantes. Somos claves para su formación. No me refiero solamente a la formación académica, sino a la formación en valores. En este sentido, entonces, el enseñar a distancia entraña otro tipo de destrezas y de capacidades. No es lo mismo dar una clase presencial que hacerlo como estamos en este momento, utilizando una tecnología, utilizando una plataforma. Los maestros y maestras en general no han sido capacitados en el uso de plataformas educativas, en la combinación de plataformas, en cómo hacer que la clase no sea aburrida, que no sea pesada, que los niños no quieran desertar porque se cansan de estar varias horas, que además no es pedagógico, sentados frente a un aparato electrónico. Entonces, los maestros tienen que ser mucho más creativos, tienen que pensar cómo captan, no pueden tener a los niños sentados todo el tiempo, tienen que ser unas clases mucho más interactivas, conocer a los niños y a las niñas y a los jóvenes que están a su cuidado. En ese sentido, entonces, es fundamental la capacitación de los maestros. En América Latina, más del 70% de profesores en realidad son profesoras, tanto en la educación básica o elemental, como en la educación media, el bachillerato, como quiera que se le llame. También tenemos la dureza de la situación de que buena parte de esas maestras son también mamás y tienen que estar al cuidado de sus niños que se quedan en la casa. Allí me preocupa mucho el tema de la relación laboral de las mujeres. En cuanto se reabren las empresas, en cuanto se reabren las instituciones, hombres y mujeres tienen que concurrir a sus trabajos. Los hombres no tienen problema, se van al trabajo, pero ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres están desertando de sus trabajos. Vamos a tener un retroceso en
inserción laboral por parte de las mujeres, de las mamás, que son las que se quedan normalmente al cuidado de los niños, las que se preocupan, sobre todo cuando tienen pequeños, de que se conecten, de que hagan las tareas, de que estén inmersos en la actividad educativa, de alguna forma de ser coeducadoras de sus niños. ¿Qué va a pasar en estas circunstancias? Es un gran dilema. El otro aspecto que me tiene a mí particularmente muy preocupada es que en estos tiempos en que hay deserción escolar, en que niños y niñas no pueden conectarse o la situación económica de sus padres hacen que no estén en el mismo lugar. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano hemos visto que mucha gente que trabajaba en trabajos eventuales, etcétera, en las grandes ciudades está regresando a sus campos porque dicen al menos ahí tenemos para comer lo que nos produce la tierra. Esos niños salen de la escuela, se pierden para la escuela. Los maestros y las maestras están haciendo de detectives para ubicarlos y no los ubican. Probablemente esos niños y niñas no regresen a la escuela. Y el caso de las niñas es aún más clamoroso. Hemos visto a lo largo de la historia que las familias se han preocupado de que los niños regresen a clase, de que los niños tengan una carrera, y las niñas aparecen como en un segundo plano y se las pone como ayudantes de las mamás, ayudantes de las tareas domésticas. Me temo que puede haber una involución. UNESCO ha hecho algunos análisis y dice que probablemente en el mundo vamos a tener un retroceso de 10 años en el tema de educación. Esto es dramático a nivel mundial y en el caso de América Latina puede hacer que perdamos más de una generación. ¿Qué hacer? Yo planteo a ustedes, mujeres que están asistiendo al Women Economic Forum, de que si no nos preocupamos de educación, perdemos el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro. Por ello, el planteamiento es que no dejemos que ninguna niña se quede sin clase, que ninguna niña deserte de la escuela, que ninguna niña se quede sin su computadora y sin su conectividad. Yo creo que esto es fundamental y hacia allá tenemos que dedicar nuestros esfuerzos. Entiendo que la mayor parte de mujeres que asistimos a este fórum somos mujeres o que estamos en la empresa, muchas en la empresa privada, otros en el accionar público. Tenemos en nuestras manos la capacidad de cambiar los destinos, de hacer que no retornemos a esos tiempos del pasado en donde la mujer se quedaba fuera de la escuela. El otro problema que ha sido desnudado por la pandemia es el aumento de violencia en las casas. Las mujeres en sus casas, al lado de los agresores, a veces no se atreven a denunciar lo que está pasando. La estrechez de los espacios en que se encuentran hacen que las mujeres también sean sujeto de mayor violencia. En el caso de Ecuador, estuve hablando con la representante de ONU Mujeres y nos dice que según las estadísticas hay más de 300 denuncias diarias de violencia contra las mujeres en sus propios hogares. Esto nos hace angustiar porque pensaremos en que muchas otras no pueden denunciar, lo que transforma muchas veces en que el lugar más peligroso para la mujer y para los niños pequeños es su propia casa. Todas estas situaciones tienen que corregirse en base a la educación y yo les invito a aunar esfuerzos por una educación inclusiva y de calidad. Excelente, doctora. Le agradecemos por esta precisa ponencia y sobre todo por desnudar aquellas cifras de interés que necesitamos todos conocer. Finalmente, quisiéramos plantearle una última pregunta como cierre. ¿Cómo garantizar la calidad de los procesos educativos en las modalidades en que actualmente los gobiernos de Latinoamérica y en general del mundo están proponiendo? De alguna forma, yo he dado algunas pistas de lo que se debe hacer en el tema de que no podemos cortar recursos económicos destinados ni a educación ni a salud. Los gobiernos pueden cortar cualquier otra cosa, pero salud y educación no pueden hacerlo. Salud por la emergencia, porque necesitamos que los hospitales, la salud pública sea fortalecida, educación por lo que he mencionado, de que no podemos ignorar, hipotecar el futuro de nuestros países porque no le estamos destinando recursos a educación. De otra forma, tenemos que empezar a ser más creativos, utilizando todas las modalidades de educación a distancia que estén a nuestro alcance, haciendo que los canales públicos de televisión dejen de transmitir telenovelas o cualquier otra situación y se pongan a transmitir educación. Igual pasará con las radios públicas, exigir que los sectores privados colaboren en este sentido, hacer acuerdos entre los ministerios de educación y las universidades para que los jóvenes universitarios puedan ser tutores
Me refiero a jóvenes universitarios, sobre todo en los últimos años, que le den un servicio voluntario a su comunidad y que puedan ser aquellos tutores voluntarios que estén liberando a las mujeres, a las madres de familia para que puedan trabajar y que a su vez estén obteniendo un entrenamiento fantástico, porque nada hay como la práctica. Pensemos en profesores de química, de física, que estén instruyendo a los niños y a los jóvenes y apoyando a los profesores en lo que son tecnologías STEM, profesores, estudiantes que están estudiando pedagogía o aquellos que están estudiando sociología o antropología. ¿Por qué no hacer un servicio a la comunidad en esta época de crisis? Propongo entonces alianzas entre universidades y ministerios de educación. Bueno, queremos dar las gracias a la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Constitucional de la República del Ecuador. Ahora nos vamos con nuestra segunda ponente, es la magíster Catalina Cajías, conociendo un poquito más de su perfil. Es actualmente CEO fundadora de Atributos y directora del Women Economic Forum Ecuador, presidenta de la Cámara de Negocios e Industrias de Mujeres de Ecuador, India, WICI, asesor de igualdad de género en empresas y organizaciones, mentor del Centro Latinoamericano de Emprendimiento INCAE Business Partner Ecuador INCAE, miembro del Plan Global y ha cursado estudios superiores en los Estados Unidos de Norteamérica, México, Argentina y España. Nos vamos con una breve introducción. La educación es uno de los principales pilares de un país porque garantiza la libertad real y nos vuelve seres humanos productivos. Además, se atribuye a los procesos de aprendizaje como el camino más acertado a la equidad. Pero no con esto debemos desconocer la realidad actual de disrupción histórica en lo personal, social, psicológico, económico y hasta político. Es momento de aunar esfuerzos y enfocarnos en impulsar todas aquellas acciones que cambien la realidad educativa y social de nuestros pueblos. Con ustedes, la magíster Catalina Cajías. Cálidos saludos, es un honor compartir con ustedes esta tarde. El futuro ya no es la continuación del pasado. La educación está en emergencia, las brechas digitales al rojo vivo. América Latina y el Caribe presentan un índice de posición del 49.92, escala del 0 al 100. Respecto a otras regiones del mundo en términos de desarrollo en su ecosistema digital y un diferencial significativo con América del Norte del 80.85. Pese a los avances en la cobertura de Internet en los últimos años, solo de 4 a 10 hogares cuentan con una conexión de banda ancha fija y los accesos individuales a Internet móvil no superan el 50%. Esto de acuerdo a E2 World Telecommunication. En cuanto a la variable educacional, se observa que a mayor nivel de escolaridad es mayor el acceso a las TIC. Podría citar Brasil. La educación primaria accede al 4.7% de Internet y el grupo de educación superior alcanza el 91.8%. Otro caso, Chile. El 30.7% de acceso a grupos de educación primaria y el 86% de educación superior. Esto es preocupante si consideramos que el acceso a estas nuevas tecnologías está fuertemente condicionado por el nivel socioeconómico de las familias y el sistema escolar. Ha sido una de las principales herramientas para reducir esta brecha tecnológica. A pesar de los esfuerzos que se realizan en los diferentes países de la región para equiparar sus escuelas con TIC, el desafío apunta más bien a lograr que los estudiantes usen con el fin educativo y no solo de entretenimiento, lo cual supone también que los docentes sepan incorporar estas tecnologías en sus prácticas educativas para así lograr realmente una alfabetización y una formación digital arraigada en la población entera.
Otra variable interesante es la de género. De acuerdo con estudios realizados por CEPAL en varios países de la región, las mujeres igualan a los hombres en acceso a Internet, lo que indicaría que la brecha de género estaría en vías de superación. Y esto viene también a posicionar en lo de la mujer rural, que generalmente es quien se hace cargo de los hijos en el hogar, los ayuda a sus deberes escolares y, por tanto, accede a una computadora frecuentemente. El acceso a Internet en zonas rurales continúa estando fuertemente acentuado. La brecha al acceso en las zonas rurales era superior a los 10 puntos porcentuales. Pese a la gran desventaja de los hogares, la variedad de la región como tal, que va de 10, 20 hasta 30 puntos diferencial. Otro aspecto, el ingreso al número de dispositivos de acceso en el hogar. Si bien la tenencia de una computadora en América Latina alcanza al 45%, en gran parte de los hogares, esta no sería suficiente para acomodar el acceso simultáneo de varios miembros de la familia. Esto yo lo viví hace poco en un programa de empoderamiento político para la mujer en Colombia, donde participaba desde el Ecuador. El 80% de mujeres eran de la costa, donde el acceso a Internet es limitado, duplicando esfuerzos entre alumnos, docentes y organizadores. De 20 se logró graduar a 15 mujeres líderes que hoy están contando nuevas historias y están siendo referentes en sus comunidades como gestoras de cambio. Así como esta corporación, podría nombrar algunas en las que he participado como mentor, escuelas de liderazgo, rondas de negocios para emprendimientos, redes de liderazgos colaborativos, organizaciones con propósito que desde sus valores conectan con las necesidades de la sociedad y crean un impacto social positivo. Las cifras aumentan en América Latina del desempleo y un fuerte creciente en el trabajo informal. Conviene recordar que los promedios nacionales esconden diferencias significativas al interior de cada país. Por eso, la importancia de contar con datos reales y actualizados por los entes correspondientes, que permitan mostrar, sensibilizar, permitir la inclusión y diversidad, pero sobre todo utilizar la data para mejorar la toma de decisiones de las políticas públicas mediante la combinación de herramientas para recopilar, acceder y analizar los datos. Un concepto extremadamente importante para la gestión de proyectos, así como para la productividad de los diferentes sectores. Las mujeres somos más del 50% de la población mundial y aún así los datos nos hablan de un terrible rezago de nuestro liderazgo. Nuestro potencial no está siendo aprovechado. Las mujeres subrepresentadas en puestos en toma de decisiones locales, el 33% de la participación de la fuerza laboral, menos del 4% del aseo en las 500 corporaciones más grandes del mundo. Entonces, ¿cuánto capital se pierde al no integrar a la mujer en puntos de liderazgos? Ahora, imaginen todo el bien que podría generar las mujeres si pudieran contribuir todavía más a crear soluciones, a resolver problemas que presenta cada sociedad. Entonces, es momento de accionar
el empoderamiento de la mujer y la educación mediante la capacitación, la formación, mentorías, buscar una digitalización y, ¿por qué no?, una tecnología dual, acompañadas de habilidades blandas, infundir a que una mujer participe activamente en procesos económicos, más allá de toda frontera en innovación, emprendimiento y liderazgo. Hoy, al participar en este web Iberoamérica, estamos expresando nuestros liderazgos resonantes, ampliando nuestra visión, aprendiendo e inspirando a más mujeres de nuestro entorno. Desde INCAE, impulso la escolaridad de la mujer ecuatoriana en alta dirección. Hace poco, 122 incaístas de Latinoamérica se graduaron. 77 hombres, 45 mujeres, que representan el 36%. Es significativo para mí promover a que esas cifras cambien desde la participación de la mujer en carreras de negocios. Hay una brecha para que las mujeres lleguen a un nivel superior relacionados con el medio ambiente, en cambio, en campos de estudio terciarios relacionados con la ciencia, la ingeniería, la tecnología, en el que a nivel mundial llegamos menos del 35% en participación, un espacio donde existe marcados los estereotipos. La educación mejora la percepción competencial y esta crece con el nivel de estudios, fortaleciendo la autoeficacia y el apalancamiento personal, en la que permitirá mejorar su estado actual en pisos pegajosos, techos de cristal y participación política para la toma de decisiones y cambios legales a favor de la mujer y los derechos humanos. Yo siempre menciono y hoy muestro, solo cuando las niñas y mujeres tengan igual acceso a la educación y a las oportunidades económicas, en los países en desarrollo utilizaremos todos los recursos humanos. Excelentes palabras, Catalina, realmente muy preciso y sobre todo nos deja un camino totalmente marcado para seguir. Finalmente, quiero plantearte una última pregunta como conclusión. ¿Cuáles consideran que deban ser los siguientes pasos y prácticas o las mejores prácticas desde tu conocimiento, desde tu experiencia y sobre todo desde la visión de incluso ser la presidenta del WEF Ecuador y que próximamente estaremos teniendo un evento aquí en nuestro país? Sí, bueno, alcanzar la igualdad de género no es un proceso a corto plazo y requiere de una voluntad política y un esfuerzo concentrado de parte de los gobiernos, las empresas, las organizaciones internacionales, enlazar fuerzas para tomar acción, afrontar eficazmente una educación para nuestro país. Uno, reinventarnos. Hoy existe acceso a las mejores universidades de forma gratuita y en español. Requerimos ser resilientes y creativos, mirar el futuro desde las oportunidades, resignificar, reaprender, cultivar desde la crisis y naturalizar la creación de círculos virtuosos. Dos, implantar nuevos modelos, sinergias de soluciones trascendentales de las problemáticas educativas. El aporte de las empresas privadas es vital porque resaltan la importancia de desarrollar habilidades necesarias para esta nueva realidad. Finalmente, 3, innovación social, articular, conectar con la sociedad civil,
coordinar esos esfuerzos, la academia, ministerios, organismos internacionales. Unidos podemos salir adelante. Cada sector cumple un rol importante para cambiar las cifras. La educación es responsabilidad de todos. La educación es la labor más humana, más cercana. Por lo tanto, si hablamos de educación, es cómo vamos a ayudar a superar. En las esferas de interés, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Desde mi propio espacio, como profesional, como emprendedor, como empresario, para un desarrollo humano sostenible. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a la magíster Catalina Cajías, realmente muy preciso y sus palabras de cierre clarísimas. Continuamos con el Women Economic Forum Iberoamérica. Muchísimas gracias a todos.